Nos acompaña hoy unos minutos aquí en el noticiero la doctora Ivette Lorenzana. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga, es viróloga y ha estado apoyando de una tremenda manera los exámenes de laboratorio, tanto de una prueba como de la otra, procesando también pruebas que le envían del Estado y también desde lo privado. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto saludarle de nuevo y un saludo a sus televidentes. Muchas Es un gracias. placer estar de nuevo con ustedes. El placer es nuestro, tenerla con nosotros porque usted es parte del equipo aquí en el noticiero Soy Mismo. Usted lo sabe, ¿verdad? Gracias. Estamos aquí con el doctor Videa. Doctor Videa, buenas noches. Hoy tenemos, Buenas noches. como ya terminó la semana número 13. Correcto. Ayer miércoles, Ayer 13 miércoles. semanas con el COVID. 13 semanas. Y hoy comenzamos con la semana número 14. ¿Qué nos ha dejado estas 13 semanas? Ya vamos a hablar. También él va a interactuar con nosotros esta noche, con usted, doctora Lorenzana. ¿Le parece? Muy bien. Sí, un saludo, doctor Videa. Gusto saludarle, doctora, un placer. Doctor Ivette Lorenzana, ¿qué evaluación tiene en este momento del comportamiento de los contagios aquí en el Distrito Central? Bueno, creo que como todos estamos asustados, alarmados, porque realmente hay una efervescencia del virus. Puedo decir con bastante certeza que el virus ahorita actualmente en Tegucigalpa está en todas partes. No hay lugar, oficina, empresa, institución que pueda decirse que no tiene una persona contagiada. Y lo más lamentable, licenciado Melgar, es que esta cadena de transmisión continúa y va a continuar en la medida que no tengamos capacidad de identificar a los asintomáticos o presintomáticos, e incluso no podemos en este momento tener capacidad de hacer un diagnóstico oportuno a aquellos casos sintomáticos, porque un resultado después de 15, 18 días ya no es un resultado que pueda ser útil para el manejo del paciente, ni para las estadísticas, ni para hacer los mapas de calor que dicen los epidemiólogos para poder identificar dónde están las zonas más afectadas y a dónde es que se tienen que tomar las medidas a nivel de salud pública de prevención. Tenemos un retraso en las pruebas de 15 a 18 días, es decir, que por ejemplo, lo que nos están diciendo o que lo que nos van a decir esta noche, tenemos tantos casos nuevos, positivos o negativos, pero esos casos nuevos probablemente se procesaron hoy, pero las muestras fueron tomadas hace 13, 15 o más días. Sí, así es, eso es así, lamentablemente, pero también uno ve, ¿verdad?, familiares, amistades, por todos lados uno está oyendo que las personas están sintomáticas, que me quiero hacer una prueba rápida, que necesito saber que mi familia esté bien. Entonces, eso es el día a día y no hay capacidad de hacer un diagnóstico preciso, que es a través de la prueba molecular. Entonces, se tiene que acudir a lo que hay, que son las pruebas rápidas, que de alguna manera algo de respuesta dan, ¿verdad? Pero siempre sabemos que tiene su limitante. Entonces uno lo vive el día a día y es el reflejo también de lo que estamos viendo en los hospitales. Eso va realmente relacionado a lo que estamos viendo. Así es. Que se deportan ya a los hospitales y que no tienen capacidad de atender a los pacientes. Sí. El problema hemos visto un incremento en las pruebas ya en los últimos 2 días, creo, doctor, ¿verdad? Son un poco más de 1000 las pruebas que se están haciendo, que se están procesando, pero reitero, son pruebas que se tomaron hace 13, 15 días y que se procesaron hoy, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de ese retraso? Entiendo que además hay una mora de unas 2.500, 2.700, hay quienes dicen incluso hasta de 3.000 pruebas. ¿Cuál es el problema de no tener las pruebas procesadas, tomadas hoy y procesadas hoy y dadas a conocer hoy? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? No entendemos cuáles serán las limitantes, los problemas que existen, porque sí había una planificación de obtener más máquinas en estas regiones del país, pero algunos inconvenientes han de existir que eso no ha sido posible.
vemos con mucha alegría y nos satisface mucho que se hayan incrementado a 1000 pruebas diarias, pero creemos que es insuficiente al nivel de cómo está ahorita la epidemia. Desearíamos que ese número fuera 1000 pruebas por cada sitio, 1000 pruebas en Cortés y 1000 pruebas en San Francisco Morazán, para que tuviéramos una mejor percepción de dónde es que se está afectando más, dónde la población que está más afectada, dónde está el mayor número de casos, y de esta manera poder tomar las medidas de contención. Doctora, si no se hacen las pruebas suficientes, ¿no se podrá controlar nunca el contagio? No, el testeo empieza y no termina ahorita. El testeo, incluso si usted ve los lugares que ya pasaron por el pico más alto, como Nueva York, de hecho actualmente tiene unos sistemas de vigilancia centinela para poder controlar los brotes y están procesando 100.000 pruebas al día. Obviamente es una ciudad de 19 millones de habitantes y lo pueden hacer, pero el testeo no es que es ahorita solo porque estamos en el pico o alcanzando los picos más altos. El testeo, rastreo y aislamiento de las personas, que al doctor Videa, que le gustan los acrónimos, podríamos decir que es el TRA, de testeo, rastreo, aislamiento. Eso tiene que continuar hasta que logremos bajar la curva. Y evidentemente todos los países que han podido controlar este virus han hecho la apertura económica hasta que esa curva se ha mantenido baja en una forma sostenida por 14 días. Eso es lo único que asegura que se va a poder controlar la transmisión, y creo que el doctor Videa va a estar de acuerdo conmigo. Doctor Videa. Sí, sin duda alguna el hecho de buscar tener un panorama que nos acerque a una realidad pasa por el incremento del número de pruebas. Y doctora Lorenzana, quiero aprovechar esta oportunidad para consultarle cómo está el apoyo desde el punto de vista del sector privado en relación a la realización de pruebas, ya que hemos visto de manera masiva la cantidad de personas que son sospechosos, que reúnen los criterios clínicos para solicitar una prueba, principalmente la prueba PCR, y cómo en los laboratorios de los cuales se dispone la prueba aquí en Tegucigalpa se han visto abarrotados y de una u otra manera teniendo que hacer citas, porque la capacidad logística está rebasando también en función de lo que hemos estado viendo en el Distrito Central principalmente. ¿Qué se puede hacer para ese sector que está requiriendo un diagnóstico temprano? Como usted dice, un retraso de 15, 18 días no es suficiente en el sentido de que no nos da el panorama que deseamos para tomar decisiones de manera pronta. Sí, como usted bien lo expresó, doctor Videa, igual los laboratorios privados somos laboratorios que no estamos diseñados para procesar en forma masiva, a gran escala, ¿verdad? Estamos diseñados para procesar cantidades moderadas de muestras. Sin embargo, como usted bien lo dice, ya se ha desbordado la capacidad de los laboratorios y la demanda es excesiva, y tenemos que también nosotros idearnos estrategias, ¿verdad?, para poder aumentar nuestras capacidades, y en eso estamos trabajando. Obviamente no esperábamos que esto, como de una semana a otra, estuviera tan excesiva la demanda. Nos apena mucho, ¿verdad?, no poder dar esa respuesta, porque, como usted dice, es un sector que estaría desatendido, ¿verdad?, porque tienen el derecho también de acudir a querer realizar su diagnóstico, y estamos fuertemente trabajando en ello. Doctora, yo entiendo que tiene infinidad de solicitudes de personas que quieren hacerse una prueba PCR o una prueba rápida. Pero también es importante decirle a nuestros amables televidentes
¿Cuándo, cómo y por qué se debe de hacer una prueba rápida? ¿Cuándo, cómo y por qué se debe hacer una PCR? ¿Usted nos podría ayudar un poquito para orientar, ilustrar un poco sobre esto y llamar también un poco la calma? Porque obviamente esto genera mucha incertidumbre, mucha perturbación, mucha preocupación, obviamente, lo que está pasando, lo que estamos viendo, caso por aquí, caso por allá. Usted dijo, estamos asustados, no hay lugar donde no esté el virus, no hay lugar donde no haya una persona que haya resultado contagiada, es decir, en todos lados. En ese sentido, entonces, esto genera una tremenda ansiedad y preocupación en nuestros televidentes. Y yo quisiera entonces que usted nos ayudara un poco a eso. Existe una psicosis que es natural. Todo el mundo dice, bueno, pero si yo puedo pagarme una prueba y yo me la quiero hacer, yo me la quiero hacer. Obviamente nosotros orientamos a los pacientes en que tiene que venir con una orden médica, o sea, tiene que estar justificada esa necesidad de esa prueba, porque se debe de priorizar los casos que la requieran, porque la misma psicosis hace a la gente decir, yo me la quiero hacer el PCR, pero uno le explica, el hecho que te hagas una PCR hoy, te dice que no, el virus no está en tu organismo hoy. Pero no garantiza que va a pasar la próxima semana. O el día siguiente. Y también no se lo puede estar haciendo todas las semanas ni todos los días. Entonces tienen que comprender eso. También hay una confusión de los médicos, por ejemplo, algunos clínicos, que le hacen el PCR a su paciente, le da positivo, y a la semana siguiente quieren hacerle una prueba rápida, porque cree que con la prueba rápida es que va a saber cómo va evolucionando su paciente. La prueba rápida da anticuerpos, que son marcadores indirectos de la infección viral. Y esos van a estar ahí presentes si ya tiene un PCR positivo y es una buena prueba rápida, va a dar anticuerpos positivos y se van a permanecer así por un par de meses. Entonces hay que saber el uso y la interpretación de estas pruebas y no dejarse llevar por esa psicosis, por ese pánico que yo quiero tenerla y la quiero tener. ¿Verdad? Porque realmente eso no ayuda a nadie. Eso más bien le quita la oportunidad a quien sí la necesita. Por ejemplo, conozco de varios casos, con el doctor Vidal lo hemos conversado. Estuve en contacto con alguien sospechoso. Estuve en contacto con alguien sospechoso. Me quiero hacer la prueba mañana. ¿Es correcto eso, doctora? No. Hay que esperar un par de días. De 3 a 4 días es lo indicado. Porque el virus, si se contagió la persona, el virus se va a replicar en el organismo, va a pasar por un periodo de incubación. Tiene que llegar a ciertos niveles para que la prueba lo pueda detectar. Y eso es el pan de todos los días. Todas las personas, hubo un caso en el vecindario, ¿verdad? Ni siquiera cruza la calle de la persona, pero como ya hay un caso y se publicó, ¿verdad? Y que está ya en el barrio hay un caso, ya XY personas se la quieren hacer y se la quieren hacer, pero no se puede manejar y no se debe de manejar así, ¿verdad? Tiene que venir con una orden médica, llenando una ficha epidemiológica y darle prioridad a aquellas personas, como dice el doctor Vidal, que tienen un cuadro clínico compatible con COVID, ¿verdad? Y que además para hacerse esta prueba, ya sea rápido o PCR, tiene que esperar, como usted decía, 3, 4 o incluso hasta 5 o 6 días, una semana. Manifiestan también, el doctor Vidal ha manifestado también que podría ser hasta 7 días para que si está el virus realmente, la PCR o la prueba rápida lo puedan detectar. Si es pocos días, le puede salir negativa una o la otra y a los 2, 3 días comienzan los síntomas. Sí. Para la prueba rápida, que son anticuerpos, es más demorado. Son 7 días. Son 7 días. Cuando empiezan a tener posibilidades. Que hay que esperar positiva. En caso de que haya alguna sospecha. La PCR es más temprana. Muy bien. Es más temprana que... Sí. ¿La PCR más o menos cuánto tiempo podría ser para alguien sospechoso, doctora? Yo diría 4 días. 4 días después del contacto sospechoso. Del contacto sospechoso. Muy bien. Doctora, otra cosa importante, este asunto de las PCR y las pruebas rápidas sobre todo, no es cualquiera el que las debe estar realizando y no es cualquiera tampoco el que las puede interpretar. Así es. Eso todo
se necesita de cierto conocimiento, son pruebas muy delicadas, no es cualquier persona, son profesionales de la microbiología, bioquímicos clínicos que estén especializados en el laboratorio clínico, que tengan experiencia para poderlo realizar. Y las pruebas rápidas, desde el momento que conllevan sangre, esto es un elemento infectocontagioso para otros, no se puede estar pinchando a la gente en un parque, en un centro comercial, en una farmacia. De hecho, deberían de ser realizadas en un laboratorio clínico que sabe cómo manejar estos desechos y que sabe cómo interpretar la prueba. Una persona común y corriente no va a saber qué hacer con este resultado. Como mencioné, hay incluso clínicos, porque como no es su campo laboratorio, que hasta se tienden a confundir porque son dos anticuerpos, IgM y IgG, y hay que saber lo que significan para poder orientar al paciente. Doctor Ivette Lorenzana, ¿qué mensaje nos quisiera dejar esta noche? Bueno, yo quisiera dejarle a la población un mensaje que aunque lo oímos todos los días en la cadena, no solamente oigámoslo, sino que apoderémonos de este mensaje, y el más importante es el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el uso del gel, lavado de manos, eso definitivamente, pero lo que más me preocupa a mí es el distanciamiento físico, porque si usted deja a un grupo de personas un tiempo prudencial, sea en una oficina, en cualquier parte, usted va a ver que incluso sean profesionales o sea en un mercado, el comportamiento humano es similar. La gente tiende a olvidarse de ese distanciamiento. Y eso yo lo he visto y ha ocurrido en múltiples situaciones, y eso es lo que ha conducido a los contagios, pese al uso de la mascarilla, porque no se respeta el distanciamiento físico. Y eso es sumamente importante, sobre todo ahorita que hay tanta persona. Todo el mundo debemos de considerarnos como que estamos contagiados. Es mejor pensarlo así. Y tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Doctora, muchas gracias, siempre por su orientación, información y su profesionalismo en el abordaje de estos temas. Muchas gracias, doctora Lorenzana, muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. La doctora Ivette Lorenzana es microbióloga y una especialización en virología.